Hola, bienvenidos. Nos reencontramos en este espacio en Kinesio Noticias, un nuevo programa, Iván, y seguimos sosteniendo este espacio en el que tratamos de darles buenos consejos, buenas herramientas, sobre todo para mejorar la calidad de vida, alguna dolencia si es que les está sucediendo y si no, para mejorar posturas, mejorar tratamientos y saber a dónde acudir ante tal o cual síntoma y sobre todo cómo también cooperar si vemos a alguien que así lo necesita. En esta oportunidad nos visita la licenciada Diana Ruiz Díaz, kinesióloga, que se ocupa de todo el área respiratoria, pero en pacientes neurológicos. ¿Cómo estás, Diana? Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, importante todo esto porque me mencionabas, claro, nosotros tuvimos aquí a Paula Escarafía también hablando específicamente de la problemática respiratoria y el rol del kinesiólogo allí, pero aquí también hay que complementar a todo esto en los pacientes que son neurológicos, cómo se hace también ese tratamiento. Exactamente, es una rama más del área de terapia respiratoria, pero en pacientes específicos, en todo lo que es el área de neurología. Pacientes que sufren de alguna lesión de lo que es el aparato, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, patologías que todos conocemos, que conocemos seguramente a algún familiar o alguien que las padece, y bueno, y el área respiratoria aborda junto con el kinesiólogo que también hace la parte neurológica a toda la problemática del área respiratoria de estos pacientes. ¿De qué patologías estamos hablando? Porque por allí la gente, cuando hay un problema en algún familiar, entre lo emocional y que muchas veces no acertás con el profesional en el que tenés que ir, no encuentran el tratamiento adecuado. ¿De qué patologías hablamos? Bien, las más comunes en nuestro medio son, por ejemplo, las encefalopatías, que es lo que conocíamos como parálisis cerebrales, que han cambiado con el tiempo, se ha buscado un nombre un poquito más exacto, que son pacientes que en el momento del parto, durante el embarazo, tuvieron algún suceso que generó una lesión en lo que es el cerebro. Esa lesión no es evolutiva, o sea, no es que va progresando con el tiempo, sino que deja secuelas. Y lo que tratamos los kinesiólogos son las secuelas de esa lesión. Por un lado, el kinesiólogo que hace la parte de neurología y por otro lado, el kinesiólogo que hace la parte de kinesiología respiratoria. Pero en un primer momento estos pacientes se topan con el médico, que es, digamos, el primer eslabón de la cadena, que generalmente es el médico pediatra, ¿sí? El médico pediatra es quien diagrama el curso de este tratamiento y quiénes son los profesionales que van a formar parte del equipo. Todo este tipo de patologías se tratan sí o sí con un equipo interdisciplinario, que va a estar a la cabeza el médico pediatra, va a ser derivado al médico neurólogo, que va a ser quien va a determinar el diagnóstico o los signos y síntomas más relevantes de este cuadro, y bueno, y después van a entrar, digamos, los kinesiólogos, terapistas ocupacionales y psicólogos. En el área de terapia respiratoria, una vez que el paciente es abordado por el médico neurólogo, se hace una interconsulta con el médico neumonólogo y él va a determinar cuáles son las afecciones que este paciente puede llegar a sufrir, digamos, en el área respiratoria. Y ahí entramos en juego un poco los kinesiólogos respiratorios, que mediante una evaluación inicial vemos cuáles son los recursos en el área respiratoria con los que cuenta este paciente y cuáles serían las complicaciones que nosotros creemos pueden afectarlo. En un primer momento se informa a la familia y al mismo... Te freno porque está siendo sumamente clara para un tema que es tan sensible. Porque estamos hablando de pediatría, estamos hablando de padres que en un momento, cuando tantas ilusiones hay, se encuentran con esta situación. Ustedes cuando aparecen en todo esto, que es uno de los eslabones también centrales para la recuperación, ¿cómo manejan la ansiedad del padre por ver los resultados? Sí, bueno, es todo un área que hace poco fuimos con el equipo al Hospital Garrahan y verdaderamente hay un área en donde se dan las noticias. El área de las noticias se llama, que pueden ser buenas noticias como malas noticias, ¿no? Bueno, hay todo un protocolo, siempre se trata de hablar con la verdad, nunca de generar falsas expectativas en estos padres, porque nunca tenemos que olvidarnos que estamos hablando de sus hijos y de personas que están muy sensibilizadas con esta situación, informarles de la patología, qué es lo que ocurre en ese momento y qué es lo que puede ocurrir, mediando, sin exagerar
pero Para un lado tampoco ni para sin el otro. restar, digamos, ser objetivos, ¿sí? Generar un ambiente de confort para el paciente y sus familiares en el momento, no solamente con los pacientes pediátricos, porque hay enfermedades neurológicas como las enfermedades neuromusculares, como la distrofia de Duchenne, por ejemplo, que es muy común en nuestro medio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? La distrofia de Duchenne es una enfermedad neuromuscular que afecta no digamos a la parte cerebral, como para ser claros, sino a la conducción del impulso con el músculo, ¿sí? Entonces la persona no tiene ninguna afectación en el área cognitiva ni intelectual, pero sí una disminución en la fuerza muscular y en la programación de los movimientos, ¿sí? Entonces, en estos casos son niños con un nivel intelectual medio y hasta a veces mucho más alto, que comprenden completamente lo que está sucediendo y van viendo que van perdiendo funciones, que van, digamos, perdiendo capacidades que otros niños tal vez las tienen. Entonces, es muy importante hablar con el paciente y con la familia. Es muy importante entrenarlos y ayudarlos para que este camino que puede ser largo o corto sea de la forma más confortable, que el profesional sea un compañero en este camino y no alguien, digamos, que le va dictando las cosas que tienen que decir. ¿Cómo se van nutriendo en este grupo interdisciplinario? Porque a diferencia de otros tratamientos, no es unipersonal, sino necesita de muchos profesionales con distintas miradas, con áreas diferentes. ¿Cómo van determinando cuál es el mejor tratamiento y los tiempos de esos tratamientos? Claro. Bueno, en un primer lugar, con la práctica, la poca práctica, digamos, que tengo, me di cuenta que es muy importante tener un norte y saber hacia dónde vamos, ¿sí? Y que todo el equipo interdisciplinario tenga muy buena comunicación, ya sea estando en el mismo centro o en diferentes centros. Lo ideal es que estemos todos juntos, porque en el día a día uno va encontrando cosas nuevas y se va informando y va estando con el paciente y se va dando cuenta de otras. Entonces, yo creo que el primer elemento es la comunicación, ¿sí? Que todos sepamos la situación del paciente, tanto sea yo, digamos que soy kinesióloga en el área de terapia ocupacional, en el área de psicología. También es importante tener un centro de referencia. Nosotros nos manejamos mucho con el Hospital Garrahan o el Hospital Italiano y también hacemos consultas a profesionales de Córdoba y a profesionales de Rosario. Es muy importante tener contacto con esa gente porque son personas... Es como en una red de contención. Claro, además. Por ejemplo, nosotros hace poco fuimos a una reunión en el Hospital Garrahan y ellos verdaderamente alimentan este tipo de equipos y alimentan esta comunicación porque, por supuesto, es un centro que soporta a todo el país y para ellos verdaderamente es un descanso, una tranquilidad que nosotros tengamos un contacto directo con ellos. Así que yo creo que tener un centro de referencia, tener contacto con los especialistas, con las personas que estudian todos los días sobre estas patologías y tener buena comunicación entre el equipo con el paciente y el equipo con la familia. ¿Cómo se van obteniendo los resultados? ¿Cuáles son los distintos modos de tratamiento para las distintas patologías? Digo, desde lo tecnológico hasta lo manual. Bueno, como te decía, primero nosotros hacemos una evaluación que tecnológicamente, digamos, tenemos algunos elementos que nos van a dar un panorama general del paciente en ese momento. Generalmente cuando son niños, el panorama respiratorio es bueno, ¿sí? Porque es un paciente que tiene, digamos, todos sus recursos intactos, pero en esta área se trabaja mucho sobre la prevención. Entonces, hacemos una evaluación, que ahí, contamos con algunos elementos tecnológicos que no vienen al caso por ahí, digamos, y después hacemos todo lo que es la parte de entrenamiento para la familia, ¿sí? Porque en estos pacientes nos ven 1 o 2 veces por semana, pero en el área respiratoria es muy importante que la familia esté entrenada. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo. El niño empieza con secreciones, moco, durante la noche. La mamá, el papá, los hermanos tienen que tener la capacidad de asistirlo, de solucionar un problema y, digamos, porque por supuesto nosotros no podemos estar las 24 horas con ese paciente. Entonces, el entrenamiento de la familia que se da también a raíz de la información que tiene la familia en cuanto a los signos de alarma, cuál es un signo de alarma real, la temperatura, la sensación de falta de aire, la incomodidad al respirar, qué es lo que tenemos que tener como un signo de alerta y cuál es un signo que yo puedo tratarlo en casa
cuál es un signo que tengo que llamar al profesional y cuál es un signo que necesita derivación a un centro de salud. Porque imagino que además con patologías de este tipo todo suena más al límite, digamos. Claro. Cuestiones que en otro caso serían más naturalizadas, aquí es como que se enciende la alarma. Sí, ¿Logran eso, capitalizar en la familia, ese, digamos, colaborador de todos los días? Sí, totalmente, y nos pasa que los padres nos marcan las pautas del tratamiento. Son los padres los que nos van diciendo, mira, a la tarde le pasa esto, y ahí vos vas atando cabos y te vas dando cuenta de dónde está, digamos, la fortaleza y dónde está la debilidad de nuestro paciente, porque verdaderamente la familia es la que está las 24 horas con este paciente. Así que por eso yo creo que la información y el entrenamiento de la familia es uno de los puntos más importantes. Siempre los pacientes que tienen problemas neurológicos tienen atado un problema respiratorio, digamos, una cosa tienen directa interrelación con la otra o una con la otra, digamos, ¿cómo es esto? Generalmente no, pero ¿qué es lo que sucede? Porque yo te hablaba de prevenir, porque una eventualidad respiratoria puede complicarse mucho más rápido en un niño con una patología neurológica que en otro niño. La presencia de secreciones, por ejemplo, que los padres sepan manejar las secreciones, hace que las secreciones no se acumulen, ¿sí? Entonces hace que el niño no levante fiebre y que el niño no llegue a un cuadro como una neumonía, ¿sí? Claro. El tema con estos niños es que hay que evitar que lleguen a la internación. ¿Por qué? Porque las secuelas de esta internación van a mantenerse en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? A ver, porque cualquier persona que va a una internación después de la secuela, ¿por qué en este caso sí? En primer lugar, cada vez que tenemos una afección pulmonar, vamos a ir al caso de la neumonía, que es lo que por ahí la gente conoce más, se genera una lesión en el pulmón. En primer lugar, los pacientes neurológicos tardan más tiempo en resolverlo, en primer lugar. Ese tiempo que este paciente está internado, no acude a las terapias. Entonces, pierde recursos terapéuticos, pierde, digamos, lo que es la movilización por el kinesiólogo de la parte neurológica, pierde lo que es las actividades manuales con la terapista ocupacional, pierde su sesión de psicología, que es muy importante, claro, de una base que pierde su rutina, ¿sí? Y también esa falta de terapias hace que se generen retracciones, que es, digamos, toda la elongación que ellos pueden lograr en el tratamiento que vaya disminuyendo en el caso de la terapia respiratoria la apertura y la expansibilidad torácica, que es lo que nosotros trabajamos en el día a día. Entonces, esa por ahí es la consecuencia un poquito más compleja, que con la vuelta a la terapia se puede ir recuperando y en algunos casos es un retraso, no. Es todo lo que se avanzó ante este proceso que deriva en una internación, es como que se va todo para atrás. O un stop en algo que podríamos seguir avanzando. Y también porque no tenemos que olvidarnos que son niños como todos, van a la escuela, tienen sus actividades, porque uno por ahí piensa que son niños que están enclaustrados en su hogar y no es así. Entonces son niños que van a la escuela, tienen actividades extracurriculares, tienen su grupo de amigos, o sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, entonces siempre se trata de evitar la internación. Estamos aquí en Kinesio Noticia, dialogando, conversando, aprendiendo con la kinesióloga Diana Ruiz Díaz. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos. Regresamos de la pausa y seguimos conversando con Diana Ruiz Díaz. La verdad que una charla sumamente agradable porque estamos aprendiendo ustedes, yo y seguramente en muchas de estas cosas encuentran alguna situación o que les tocó vivir o que conocen que le tocó vivir a alguien y todos podemos aprender por si nos toca para saber cómo actuar y cómo cooperar.
Importante todo lo que venimos descubriendo, sobre todo sobre este abordaje respiratorio en pacientes neurológicos, y qué importante saber qué pasa cuando nacen los prematuros, que muchas veces no son niños con un problema real de salud, pero sí necesitan un cuidado especial. Exactamente. Bueno, en primer lugar, tenemos que saber qué es un bebé prematuro, ¿sí? Son niños que nacen antes de la semana 37 de gestación y que pesan menos de 2 kilos, ¿sí? Y que bueno, esto, para que un niño no vaya, digamos, a la unidad de cuidados intensivos, que es la neonatología, tiene que pesar más de 2 kilos, poder respirar por sí mismo y poder alimentarse. Es decir, porque ¿cuándo es la semana que terminan de madurar los pulmones? Que muchas veces las mamás lo hablan entre casa, pero no sabemos la exactamente. realidad. Bueno, un bebé a término nace entre la semana 38, 39 o 40, ¿sí? La maduración pulmonar, para que por ahí ustedes puedan guiarse, se da en el mes 7, que en realidad no son 9 meses como todos creíamos, pero bueno, más o menos en la semana 34, 33, ¿sí? Una vez que el pulmón madura, el niño igual necesita más tiempo para poder desarrollar otras habilidades, ¿sí? Pero bueno, últimamente sucede que tenemos un gran índice de niños prematuros. En estos casos no hay una enfermedad neurológica de base como en los casos anteriores, pero sí hay un retraso en la adquisición de las habilidades, porque generalmente lo que se hace es corregirle la edad al prematuro, porque nosotros vemos un niño de 4 meses, pero en realidad no es un niño de 4 meses, porque nació un mes antes, ¿sí? Entonces, si nosotros corregimos esa edad, el niño no adquirió todavía las habilidades que debía adquirir. ¿A qué me refiero con habilidades? Darse vuelta, seguir un objeto, que bueno, por ahí eso lo pudieron ver en otro micro con Gabriela. Exactamente, toda la Frauchi. parte de bebés, que bueno, que ella lo maneja mucho mejor que yo. En nuestra área lo que hacemos también es una evaluación, porque ¿qué es lo que pasa? Son niños que están en incubadora y que se les suministra oxígeno, ¿sí? La suministración de oxígeno genera que se mantengan con vida, pero genera algunas lesiones en lo que es el sistema respiratorio. Más tiempo en esa situación. Pero... exactamente, el respirador, que también la posición del respirador también genera algunas complicaciones. En el mejor de los casos, los niños vuelven a su casa, son dados de alta, sin ningún tipo de soporte, ni de oxígeno, ni ventilatorio, ni nada. Y en algunos casos quedan algunas lesiones en la parte pulmonar, ¿sí? Que esas lesiones lo que hacen básicamente es generar moco y que ese moco genere complicaciones respiratorias. Se maneja de la misma manera, entrenando a la mamá, sabiendo cuáles son los signos de alarma y de alerta, porque en un bebé tan chiquitito, que volviendo al tema de la familia, que vienen de pasar tiempo en neonatología, tiempo con tantos especialistas, también uno está con miedo, con cualquier cosa. Entonces, uno tiene miedo cuando está todo bien. Exactamente, imagínate cuando viene con todo ese bagaje de cosas. Entonces, si hay temperatura, si el bebé tiene moco, en este caso se hace un seguimiento un poquito más exhaustivo por la edad del paciente, ¿sí? Y porque los signos son pequeños, entonces hay que tener como unos... porque no tenés a ese que te da la alerta y tenés que estar pendiente. Claro, exactamente. Entonces, lo que se hace es que el kinesiólogo vaya 1 o 2 veces por semana a la casa del bebé, porque son pacientes que hay que cuidarlos muchísimo con el contacto con la gente, con los lugares públicos y demás. ¿Cuál es el consejo de la kinesióloga a las mamás que tienen prematuros y que por allí quedan con todos esos miedos respecto a los posibles problemas respiratorios que pueda tener? ¿Quedan con una predisposición? En algunos casos sí y en algunos casos no. Por eso lo más importante es tener un pediatra, que por suerte en la ciudad contamos con varios profesionales comprometidos con este tipo de pacientes, un pediatra que les sea claro y que les informe de cuáles son las complicaciones, de cuáles son las complicaciones de ir a un lugar público, de cuáles son las complicaciones de estar en contacto con otras personas, que el cuidado tiene que ser un poquito más exhaustivo, pero sin pasarnos, digamos, al otro lado, de estar con miedo y de no hacer... Lo principal es que el niño tenga una vida lo más normal posible, ¿sí? Que pueda tener una vida familiar normal, porque bueno, en un primer momento son muy chiquititos. Y bueno, y reconocer, como te decía, cuáles son los signos de alarma. La temperatura, la respiración del bebé, enseñarle cuándo la respiración es, que las mamás dicen cuando está agitado,
observar el pecho, observar la panza, observar las costillas, cómo está respirando, Claro. Cómo es la tos del bebé, si se alimenta. Los parámetros importantes son que descanse y que se alimente. Entonces, si vos notás que el bebé está con un poquito de tos, un poquito de temperatura, no quiere tomar la teta o no quiere tomar la mamadera y a la noche está molesto, bueno, ahí tenemos que pensar, digamos, qué es lo que está pasando y recurrir al pediatra. Lo importante para que estos bebés crezcan sanos, fuertes, es alimentación, descanso y un buen soporte respiratorio. En ese sentido hablamos de respirador y queremos saber, ya que vino a la mesa este tema, Sí. ¿qué pasa con esas personas que sufren X problema y tienen que estar mucho tiempo con respirador artificial? ¿Cómo Bien. entra el kinesiólogo para que no se complique, para ver si se le puede sacar para que no exista otra Exactamente. secuela? Bien, en lo que es, eso ya es la parte de terapia intensiva, digamos, ¿sí? En los grandes centros, como contaba Paula, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, toda esta área de respiradores la maneja directamente el kinesiólogo. ¿Por qué? Porque es el que está una vez por día o 2 veces por día con este paciente, ¿sí? Se manejan valores en cuanto a la saturación de oxígeno, en cuanto a la frecuencia cardíaca, que son como bastante técnicos, para ver cómo este paciente va progresando, digamos. Algunas veces se confunde lo que es el respirador o ventilador con el suministro de oxígeno. ¿Son dos cosas diferentes? Son dos cosas diferentes. El suministro de oxígeno es a través de un soporte como pueden ser narinas o máscaras, se le da directamente al paciente un porcentaje de oxígeno para darle confort en la respiración, para que respire más tranquilo, podríamos decir. Y el ventilador, que en realidad se llama ventilador, que le decimos respirador, lo que hace es marcar los tiempos respiratorios del paciente. Ese paciente generalmente está inconsciente. Allí es más invasivo. Puede ser no invasivo, que se llama ventilación mecánica no invasiva, o invasivo a través de un tubo o a través de una traqueotomía, ¿sí? Pero el ventilador no da oxígeno. El ventilador marca los tiempos respiratorios del paciente. Ustedes, para estos pacientes que tuvieron en algún momento que estar en terapia intensiva y tuvieron que pasar por estas situaciones, después puede llegar a necesitar un tratamiento kinésico en el consultorio para mejorar alguna función o alguna situación que le queda de secuela. Bien, bueno, ahí tenemos que dividir, digamos, lo que es un paciente neurológico y lo que es un paciente sin patología neurológica. Por ejemplo, en el caso de los pacientes neurológicos hay veces que no tienen terapia respiratoria por desinformación o porque los médicos pensaron que no era necesario y a raíz de ese evento inician el tratamiento con terapia respiratoria y a través de todo lo que hablamos del entrenamiento de la familia, ese paciente concurre al consultorio una vez por semana, seguro. Y un paciente no neurológico, un paciente sin ninguna patología de base, puede quedar con alguna secuela, que ahí es donde se trabaja la parte de rehabilitación respiratoria, que es lo que te contaba Paula, que es actividad física, ejercicios físicos, una parte más física y no tan de la terapia respiratoria. Que también te quería aclarar, ya que me lo preguntás, que la terapia respiratoria por ahí está relacionada más con la parte de respiración, de tomar aire, de sacar aire, de soplar. Creemos que pasa solamente por eso. Y es una terapia realmente activa, es una terapia en la que el paciente participa, no solamente con el tiempo respiratorio. En el caso de los niños hay que tener muchísima imaginación porque hay que llevarlo para el lado lúdico, hay que hacerlo a través de juegos y son terapias totalmente activas, son terapias de movilización, de mover los brazos, de mover el tronco, de hacer algún deporte, de adaptar algún deporte. No es solamente lo que por ahí uno tiene la idea de respirar, sacar aire, tomar aire y demás. Relacionamos la respiración solo ahí con algo aburrido. Otra cosa que aprendemos no es mecánica, no es solo eso, sino va mucho más allá y tenemos que utilizar muchas más partes y muchos más sentidos. ¿Por qué elegiste este área específica de la kinesiología? Bien, a mí, vamos a decir como que me sorprendió el área, ¿no? En verdad, una vez que me recibí no tenía pensado dedicarme a esto. Cuando terminé las prácticas, el área respiratoria me interesó mucho, pero era como que no. Cuando empecé a investigar, a ver lo necesario y lo útil que era en los pacientes, sobre todo neurológicos, cuando me mudé a Rafaela, que empecé a trabajar en el centro donde estoy actualmente,
empezamos a notar la evolución que tenían estos pacientes porque, por darte un ejemplo, un paciente que respira mejor, rinde mejor en otras terapias. Absolutamente. Un paciente que puede ventilar, que puede expandir mejor, rinde mejor en su vida diaria. Entonces lo empezamos a hacer en el centro como una prueba, como ir adicionando más a la terapia, y la verdad que se terminó formando el área de terapia respiratoria y bueno, y nos terminamos formando con gente que maneja muchísimo el tema y que nos ayudó un montón, como la gente del Garrahan, gente de Córdoba, y bueno, en realidad fue como una sorpresa hasta para mí misma, digamos, de dedicarme a esta área. Hablabas de todo este área respiratoria y se me cruzaba en todo esto que decías que no es mecánica, que hay que aprender muchas más cosas. No solamente, siempre aparecen ustedes en el momento en donde hay un problema, una patología determinada, o puede haber problemas circunstanciales como hay personas que no respiran bien por diferentes motivos y necesitan mejorarlo por esto que decías del rendimiento. Claro, exactamente. En realidad en nuestra ciudad hay hace poco que se está conociendo y a medida, bueno, de estos micros y de toda la información que da el círculo de kinesiólogos, es donde se está conociendo un poco más el trabajo del kinesiólogo respiratorio. También hay una gran campaña, por ejemplo, en el caso de los EPOC, de las enfermedades, de los pacientes fumadores y demás. A medida que la gente se va informando y va encontrando cosas que le pasan a ellos mismos, de decir, yo subo una escalera y a mí me falta el aire, yo me agacho a darme los cordones y yo pensé que bueno, yo ya siempre me pasó y no es normal. Entonces esas personas concurren al médico neumonólogo y les expresan estas inquietudes y a través de eso se genera la derivación a terapia respiratoria, que por ahí pensamos que no, que solamente se trabaja en la terapia intensiva y no, hay muchos casos en donde un mes o algunas sugerencias o alguna intervención rápida puede mejorar el nivel de vida de las personas. Claro, porque todo lo que estamos aprendiendo aquí, por eso es importante la concientización, la visibilización de los problemas, porque en el día a día no estamos informados de absolutamente todo, ni tenemos obligaciones, y hasta a veces me parece que hasta los médicos tuvieron que ir mutando el modo de trabajar, porque aparecen profesionales que son específicos para los problemas. Sí. Por eso también el trabajo que tenemos que hacer nosotros de educación, no solo por desinformación de un médico, sino que por ahí también por desconfianza o por no conocer una técnica, el médico no deriva y por ahí las obras sociales tampoco lo conocen. Sí, porque es todo un camino a recorrer. Es todo un camino a recorrer, pero yo creo que vale la pena porque uno cuando logra mejorar la calidad de vida de una persona y cuando los pacientes te refieren que pudieron jugar con sus hijos, que pudieron disfrutar un día de caminata, entonces yo creo que vale la pena el camino a recorrer, juntarse, contarle a la población, contarle a los médicos, juntarse por ahí con las obras sociales y transmitirle toda esta información que a la larga también es digamos, un camino que también les beneficia tanto a médicos como a obras sociales como a la comunidad, a todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. Estuvimos conversando, dialogando, aprendiendo con la kinesióloga Diana Ruiz Díaz. Nosotros nos despedimos de este micro y nos encontramos en el próximo. Muchas gracias.